En los próximos días, aprovechando la celebración de la Feria del Libro de Madrid, dedicaremos algunos vídeos a publicaciones de temática madridista como el que vamos a tratar hoy, el libro titulado Historia íntima del Santiago Bernabéu, una obra escrita por Ángel de Riego y su hermana Marta, y al propio Ángel tendremos con nosotros en conversación con Antonio Valderrama, un habitual del canal. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos, como es habitual, con Antonio Valderrama, pero también con otra persona que no es la primera vez que está aquí, Ángel de Riego. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Pues él es el protagonista, porque si la primera vez lo tuvimos aquí, pues un poquito para presentar un libro que ya lleva sus años en edición y en venta, como es la Biblia Blanca, un tratado, una historia de Real Madrid desde un punto de vista poco peculiar, casi diríamos religioso, ¿no? Una visión sociológica religiosa de Real Madrid. Pues ahora Ángel nos presenta su segundo libro, suyo y de su hermana Marta, Marta de Riego, que se llama La historia íntima del Bernabéu. Esta vez vais a hablar de lo que en la Biblia Blanca llamáis el templo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, está todo centrado, es la historia del Madrid, pero centrado en el Bernabéu. También se extienden cosas de la Biblia Blanca, pues como la construcción del templo, o sea, lo que va de 1940 a 1955, ¿no? Más o menos en el momento que se construye. Ahí eso se extiende bastante más. Vale, Y, vale. Lo dime, primero que dime. te voy a preguntar es, este libro es un libro del Bernabéu, pero desde la perspectiva de una construcción, de un lugar. Bueno, primero, aquí está el libro, la historia íntima. Se enseña más tiempo de exposición, Ángel. Hay que enseñarlo para que la gente cuando vaya a Eso la es. librería sepa el libro, cuál es y cuál es la portada. Tiene una Sí, sí. azulejo. Pegaré, de todas formas, pondremos aquí pondremos la imagen del libro. Perfecto, perfecto. Pondremos la imagen del libro Editado por superpuesta la un Esfera de los ratito Libros y para prologado por que Manuel Javois. Eso es. Prólogo de Manuel Jaboy, dice aquí. prólogo de Manuel Javois, autor del himno de Real Madrid. Sí. Y bueno, pues en esta ocasión la esfera de los libros, ¿no? La editorial. Sí, fue la editorial la que nos lo dijo, nos lo propuso, hacer un Sí. libro de anécdotas del Bernabéu y entonces, bueno, yo le dije, mira, hombre, de anécdotas es un poco así como, está ya muy manido, ¿no? Aunque es verdad que venden bastantes esos libros de anécdotas, porque uno lo quiere leer, es divertido. Pero, y entonces le propusimos 20, más o menos 20 puntos, que al final quedaron Sí, reducidos a 15. sí. Hubo varios que no, bueno, que no nos dieron tiempo, en el fondo, que mira, uno que se llama, por ejemplo, cronología histérica del gol, que no nos dio tiempo ese capítulo, pero yo creo que hubiera sido bonito, poniendo como los goles que más han levantado al Bernabéu. Mm, Eh, y luego varios los juntamos, ya sabes, cuando se hace un libro, al final los capítulos no son exactamente como los has pensado, ¿no? Muchas veces, muchas veces porque no tienes tiempo. ya, Y hacer las cosas, se lo contaba el otro día a Antonio, hacer las cosas contra el tiempo a mí me viene genial. Eso ya. es como mejor trabajo. El tiempo es Sí, es sí, pasa el con mejor editor, frecuencia. ¿eh? Es la exigencia, la premura la que te pone las pilas. Sí, ¿no? Yo si tuviera un tiempo infinito, si yo viviera toda la eternidad, ¿no? Como se dice ahora que puedes llegar a vivir, estoy seguro que no haría nada, nunca. Sí, sí. Pues sería una vida desperdiciada. El infinito desperdiciado, sí. O sea, yo era el que estudiaba antes del examen y te aseguro que me cundía. Eso que decía, no vale nada lo que estudio, no vale nada. Yo he sacado todo estudiando el último día. Y esto, un capítulo que quizá es del que estoy yo más orgulloso, de los Sí. míos. Que luego Marta tiene otros, o sea, que es el de El silencio de los acantilados. Ese lo escribí porque en diciembre, esto nos lo dijeron como en julio ya, no, a finales de junio, principios de julio, que fue cuando firmamos el contrato. Y era para entregarlo en febrero. Bueno, yo en diciembre todavía no había empezado. Mi hermana ya lo llevaba muy adelantado. Y entonces, como el 12 de diciembre, el tío estaba ya un poco mosca, porque y le dice, bueno, en 2 días me tenéis que enviar un capítulo. Yo, tío, Ajá. no saco yo esto. Y entonces le dije a mi hermana, bueno, pues escribo el de uno que había sacado yo, que eran las novias, que eran como los jugadores que desde el principio eran investidos de algo sagrado en el Bernabéu, tipo butragueño, ¿no? Que es
pero empecé a darle vueltas y digo yo, esto voy a tardar muchísimo en escribirlo. De hecho, es el que más he tardado, con más de una semana, porque claro, son muchos jugadores y hay que extenderse y hay que dejarlo bien. Entonces digo yo, ya, ¿qué hago yo? Entonces empecé a darle vueltas, empecé a escribir hasta que digo, mira, voy a hablar del Bernabéu, me saqué lo del silencio de los acantilados, que es porque que no estaba en principio, o sea, en lo que le habíamos mandado, hablando ¿Sobre? pues de ese silencio del Bernabéu que curte a fuego a los jugadores, ¿no? El que Ahora, hace a los jerarcas. sí, sí, exactamente. Te construyes a veces contra eso, ¿no? El que arrasó con Ilarra. Fíjate que es una cuestión que a veces me lo planteo viendo el partido bueno, estás acostumbrado a esos campos estilo Borussia Dortmund, ¿no? Esas gradas ahí, esas paredes llenas de hinchas votando, campos turcos, griegos, ingleses. Y ves el Bernabéu de repente y ves ese silencio y a veces pienso, sobre todo para el que llega el primerizo, ¿no? Que llega de fuera, tiene que ser de una incomodidad, tiene que ser algo que te quite el oxígeno, ¿no? Ese Bueno, silencio, tiene que ser algo tremendo. ahora hemos visto, pues, cómo Vinicius está luchando contra el racismo y tal, pero claro, o sea, a Vinicius lo que le hiere es sobre todo ese grito, muchas veces más que el grito de la afición, porque es el grito concreto de uno y va allí y lo dice, ¿no? Está todo el mundo callado y de repente se oye, el mono no sé qué, y eso a él le hiere muchísimo, porque es cierto que eso hiere mucho, a veces más que el grito entero, que un estadio entero diciendo fulano, hijo de puta. Y en el Madrid, imagínate eso, en el día a día, en silencio, que puede llegar a ser muy silencioso, ahora que haga animación un poco menos, ¿no? Pero aún así, se oye el bum 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 de la grada, pero se oye todo, y de repente empiezas a oír el rum rum. Y se escucha por ahí, no sé quién, hijo de puta, inútil, tal y cual, que es que se escucha en todo el campo. Eso para un jugador que lo escucha perfectamente. El, el primero, el primero que hizo llorar a Vinicius, no por insultarlo por temas racistas, pero el primero que hizo llorar a Vinicius fue el Bernabéu con ese run run. Sí. Cuando Bueno, a Vinicius y a mucha gente, ¿eh? Y a mucha gente, pero hablamos Mucha de gente ha Vinicius llorado ahora. en ese estadio. Sí, no, y lo ha pasado muy mal. Entonces es una pequeña fábula que me invento, pues, hablando de eso, ¿no? De un jugador, es un central que lo pasa realmente muy mal y que no quiere y que le quema el balón en los pies. Y que además me acuerdo bueno, no lo puse ahí, pero me estaba acordando de una cosa que leí en un libro sobre Di Stéfano, que era un partido contra el Sevilla, allí en Sevilla, ¿no? Y ahí la gente arreciaba de los campos donde más dura se ponía la gente, y silbado, y no sé qué. Y, y entonces ni Di Stéfano ni Gento querían el balón en los pies. Y Gento venga a devolver las paredes. Y entonces ya llega un momento que dice, eres un hijo de puta, eres un hijo de puta, Eso, Gento, Alfredo. porque me devuelves el balón y no quiero volver a tocar un balón. Y el otro es igual, venga, cada vez que va a tocar, y Stéfano, ¡buah! Se liaba una. Y entonces hablo un poco también de eso, ¿no? O sea, ¿No creéis que ese contraste es bueno? O sea, ese silencio, en el fondo, es lo que genera un contraste claro. con esa locura que se genera Hicimos a año veces pasado. que provoca las catarsis, ¿no? En las famosas Sí. remontadas, pero que si no partimos del silencio, si esto fuera un estadio vivo, que latiese, no habría no se generaría ese efecto, ¿no? No, claro. Sí, justo se habla de eso. O sea, eso es fundamental. Eso en tierra, bueno, el año pasado enterró a 3 equipos enteros. Claro. Y además los campos que más cantan siempre son los de los equipos que van perdiendo y los que pierden. Los que Los que pierden, ¿no? pierden De siempre hecho, cantan. sí, el Sí. Calderón, el Wanda es un campo muy vivo, que late, Sí, que sí. tiene vida, ¿no? Y efectivamente eso no les lleva a la victoria. No les influye, es cierto, no les influye nada. Sí, Todos se sí, pasan bien, pues son como los cristianos que van a la muerte, pues déjalo, ¿verdad? sí. Yo me he encantado. Totalmente, ¿no? Mira, Yo pues, creo, si una nos cosa que... tiramos, encontraríamos una relación entre los equipos y los estadios, entre eso. Sí, es verdad eso. Sí. Pasa Pero también eso es en... tuyo, eso es un trabajo tuyo, como esta que tienes en la otra cuenta hablando del estudio de cada escritor, que está muy bien. Sí. Pues tienes que hacer uno de esos, parecido. De cada estadio, ¿no? Como, Y fíjate, pues es verdad. Bueno, yo decía en aquella cuenta que tenía, ya no la tengo, la tuve que borrar porque precisamente por temas futbolísticos, es una pena, pero era una cuenta personal. Tengo la recopilación de todos los estudios, todos los escritorios de escritores que recopilé con sus comentarios. De hecho, publicaré algún día una web con ellos. Pero de lo que iba a ser ese hilo, que creo que eran 250 tweets o más, hablando de cada escritorio, de cada escritor o del lugar del escritor, era que había una influencia directa entre el lugar donde uno escribe
y lo que escribes y el escritor. O sea, hay una sinergia. Aquí no es igual. O sea, hay escritores que escriben en cafés, otros escritores que necesitan el ruido ambiental, otros que al revés, el silencio, otros, pues imagino que con el fútbol pasa lo mismo, ¿no? Sí, eso construye los jugadores, está claro que sí. Claro. Pero, ¿qué iba a decir yo? Que una cosa que no me gusta nada del partido de la ida contra el City con el Bernabéu, no ya el resultado, sino que cuando el Madrid empezó a jugar bien y se vino arriba al Bernabéu y empezó a hacer jugadas y tal y cual, el City no llegó a venirse abajo. Y estuvo cerca, ¿eh? Tuvo ahí un momento pero no llegó, resistió bien y fue cuando nos metió el gol. Entonces digo yo, estos hijos de puta han aprendido. Sí, exacto. Es que el meme, aquel meme que salió de es un es una trampa. Es una trampa, claro. Lo de no metas el primero, que decía Klopp en el meme a Guardiola, no metas primero, que es una trampa. Algo hay de cierto en eso. Sí. Es que yo también cuando marcamos me vino a la mente eso, de que hemos marcado primero. Cuidado. Hubo un momento en el que el Bernabéu estuvo demasiado festivo al principio de la segunda parte, porque el Madrid estaba jugando muy bien. Y claro, yo nunca había visto a un equipo de Guardiola tan desvalido en el Bernabéu. Y parecía que le íbamos a meter 3 o 4. Y faltaba un punto de drama. De contención dramática. Sí. Eso que hace que se afilen los jugadores del Madrid. No, venga, ocasiones, va a haber otra después y otra, y luego no se mete. Y después, como un ambiente que te lleva a un callejón. Sí. De repente te ves y dices, oye, estoy en un callejón, pero ellos te llevan y lo hacen de forma sigilosa. Si lo haces de forma muy desaforada, muy estridente, no funciona. Pero entonces el Bernabéu es más el público, es más el lugar, es más una historia que tiene su propia... ¿Qué es el Bernabéu? Es una pregunta esa. Pues bueno, todavía se puede investigar mucho más porque, por ejemplo, para responder bien esa pregunta, para responderla casi científicamente, tendría que conocer cómo eran realmente, porque yo he leído un poco sobre ellos y hay bastante en el libro sobre ellos, pero cómo era el público de los estadios anteriores a la Guerra Civil. O sea, que esta es una pregunta que yo todavía no me he respondido, que si ese Madrid era ya, ¿qué rasgos tiene el Madrid actual de ese Madrid? Que ese Madrid nadie habla de él ni nadie lo conoce, ¿no? Si era un público ya severo, si era un público especial, si era un público, o sea, a veces, porque se oyen cosas primero, el mismo Bernabéu decía, de los primeros 100.000 socios, 80.000 eran de clase obrera, que yo no sé qué quiere decir claramente con clase obrera, ¿no? Pero el primer Real Madrid no era muy así, era más bien un club un poquito de la burguesía. Sí, sí. Estudiantes de clase media alta de Madrid. De clase media alta, sí. Y un poco como era el mismo Bernabéu, que eso no significa, porque la burguesía madrileña nunca ha tenido mucho dinero, no es como la base como la catalana o la vasca. Era pues tipo Hernández Coronado o el mismo Bernabéu, a veces de gente de Castilla-La Mancha o Castilla-La Vieja que eran hidalgos con un buen nivel educativo, pero nada más, una renta pequeñita, como la que tuvo Bernabéu siempre, durante toda la vida, unas tierras que le daban dinero y poco más. O bien burguesía liberal, pues yo qué sé, el mismo Manuel Matamoros, ¿no? Como es Manuel Matamoros o como es el padre de Florentino Pérez, pues alguien que era abogado, que era médico, que era no sé qué, no era mucho más que eso apenas. Pero ya era algo, claro, o sea, y ya tenía esa idea de hacer un club abierto. O sea, eso es muy Ciudad de Madrid, cosa que nunca tuvo la Athletic de Madrid, que de hecho se fijó en el Athletic de Bilbao, quiero decir, que era una delegación del Atlético. Era una delegación de Bilbao. Sí. Y siempre ha tenido ese punto castizo, que a nosotros nos confunde porque yo no tengo nada contra lo castizo, pero el Real Madrid es un club mucho menos castizo de lo que dice el himno, porque no lo es realmente. O sea, castizo es algo de lo propio. O sea, lo más castizo que hay en España es Bilbao. De hecho, ahí está el entorno al casticismo de Miguel de Unamuno. Esa es la ciudad del casticismo español. O sea, es una especie de nacionalismo folclórico español, el casticismo. No nacionalismo agresivo, porque no tiene una cosa peyorativa, pero sí folclórico. Y aunque el Madrid se ha travestido a veces con eso, los jugadores de la Quinta, los García y todo eso. Pero yo creo que era porque era un relato que necesitaba el Madrid ya que no podía acceder a otros mercados, sencillamente. Exactamente. Pero realmente era lo contrario al casticismo. Era un equipo que su primera divisa era fichar los mejores allá donde estén, fuera de España, daba igual. O sea, que eso es una cosa nueva.
Pero eso fue en la etapa gloriosa, realmente es cuando se lleva esa dinámica más de universalidad, de trascender. Pero ya antes, ya durante por ejemplo, yo siempre sostengo que el primer Madrid galáctico es el Madrid que se hace cuando llega a la República y que luego gana las primeras ligas, las primeras copas, y que ficha a Zarra, por ejemplo, que desembolsa una cantidad desorbitante. Zamora. El primer galáctico es Zamora. Zamora, no, perdón. Se me acaba de ir la olla bastante. Sí, se me ha sorprendido. Ricardo Zamora, sí. Que tampoco se conoce mucho Zamora, pero resulta que era el jugador más famoso de la época, en todo el mundo, ¿eh? Sí, y fue el primer futbolista que empezaba a tener ya la categoría, la reputación social que entonces solo tenían los toreros o las grandes divas de los teatros y todo eso. Y luego al trío de Zamora, Ciriaco y Quincoces, que eran los tres vascos, que pues eran vascos, no eran de Madrid, eran por eso lo de Ángel del casticismo y los Regueiro, claro, Pedro y Luis. Entonces, al final el Madrid tenía lo mejor de lo que había, de lo que se podía fichar en un fútbol todavía muy poco desarrollado en ese ámbito como el de los años 30, ¿no? Sí. Y luego Bernabéu lo retoma, ¿no? Esa inercia de ese galacticismo, esa idea de trascender, de la universalidad. Y yo creo que lo del casticismo es más un enroque que hay cuando esa posibilidad no existe, como has dicho tú. Hay un momento en que no hay posibilidad y se enrocan en eso, pero es una etapa larga que nos centramos en el campeonato español, bueno, porque no había otra, claro, pero de melancolía porque no tenías lo que es la esencia del club, lo que es tu Copa de Europa. Es eso. Y en el fondo había un fondo melancólico, sí, es verdad. Lo que pasa es que luego, como la gente se identificaba tanto como los jugadores, pues eso también les daba una gran felicidad. O sea, otra cosa que tiene el Madrid es que es la felicidad. Es un club alegre y feliz. Eso lo de las mocitas madrileñas es verdad. Y entonces hace la necesidad de virtud, a veces no tiene dinero, pero sea como sea, se las arregla para ser feliz. Cuando nos pegan la estocada, nos ponemos, no hay máscaras porque te pones la cara de tonto y ya está. A mí el otro día 4-0 Guardiola no me siento nada bien. O sea, 4-0 y tienes que admitir ciertas cosas. Baño táctico, realmente es un baño táctico. Aunque solo se dice de Guardiola. Cuando el Madrid se lo da a otro no habla de baño táctico. Pero bueno, ya es como palabras asociadas, pero realmente es así. Pierdes un 4-0, podemos explicar las razones de la derrota, pero y ya se te queda cara de bobo, ya te habéis emocionado, punto. Pero la semana siguiente ya estamos pensando en otras cosas, luego viene el escándalo Vinicius, hace que todo eso se quede, hace que sea de hace de 30 años. Y ya estamos en guerra con el mundo otra vez. Exactamente, y ya estamos pensando en el año que viene. O sea, es un feliz que está en el instante, que está en el momento, porque la felicidad en la vida no es la nostalgia, sino vivir en el momento y proyectar las cosas hacia el futuro. Y vivirlas e intentar conquistarlas. Y el Madrid es eso. Sí, es la exigencia. Y acudiendo en torno a esto, a los orígenes, otra vez, te has explicado el trasfondo sociológico, que explica un poco pues, también cómo es el Madrid posterior, pero en la propia génesis del Bernabéu hay una historia que se la ha leído precisamente a Antonio alguna vez, que es cuando no sé quién fue, que si fue el propio gobierno, les pide por segunda vez que haya una fusión, ¿no?, de clubes. Muy en relación para desembocar en un estadio único en Madrid y fundir al Atlético de Madrid y Madrid, y el Madrid se niega, ¿no? El Bernabéu se niega. En dos etapas. La primera, el primero que se niega es Pedro Parajés, que yo creo que es el pre-Bernabéu, que de hecho Bernabéu fue su vicepresidente durante una etapa, y luego, después de la guerra civil, justo en la posguerra, hay un empeño que viene de arriba, viene del Pardo, de fusionar, de crear un gran club madrileño en un único estadio de Madrid, porque además castigando a los equipos que de alguna manera el Madrid había mantenido una postura por mera supervivencia un poco ambigua. Había en su estadio derruido, pues habían entrenado milicias, batallones, en fin, y el Madrid se mantiene firme, vamos, y mantiene su propiedad en la Castellana y mantiene su independencia al final. Esto es importante porque... sí, dime, Ángel. No, que menos mal que pues imagínate. Sí. O sea, yo creo que hay algo... Bueno, yo soy un poco determinista en esto. Si pasan las cosas, los azares son importantes, ¿no? Pero si realmente en Madrid se escindió en dos, es porque existe esa transición en la sociedad de alguna forma y que eso no hubiera funcionado. Mezclarnos los dos clubes. O sea, sí, hubiera sido imposible, ¿no? Y una parte de que no quiere eso. Y ya está. Más... seguro que hubiera surgido un Embés, ¿no? Alguien que presentase
cara a nivel ciudadano, a nivel de ciudad, ¿no? Algún rival hubiera surgido. Pero sí, sin duda. Yo creo que a lo que me refería más es que la independencia de Real Madrid surgió de esa decisión de no fundirse, además en base un poco a lo del estadio. Nos negamos a irnos, porque lo del estadio creo que era un tema además con intereses urbanísticos, ¿no? Sí, Que afectaban los terrenos eran de la corona y había intereses para que en la primera vez al menos. En el 23 o 24, que es cuando se construye el Estadio Metropolitano, la Corona tenía un consorcio con la empresa que construye el metro de Madrid y para hacer el Metropolitano. Y claro, el Madrid ya tenía sus terrenos en Chamartín de la Rosa. Y la idea era crear un gran recinto deportivo, que lo fue, pero esa idea arrastró al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, cuando llega la guerra civil, está a punto de desaparecer y de descender, porque la operación de irse al Metropolitano y de, digamos, disolver su identidad, pues le salió bastante mal. Arrastró durante una década, mientras en esa década republicana que el Madrid crecía, el Atlético, y al final el Atlético tuvo que ser apadrinado por el ejército del aire también un poco para sobrevivir. Entonces, eso... Sí, pero me gusta lo de que el Bernabéu pues hizo el esfuerzo de acudir a los socios y que fueron los socios que se tuvieron que arremangar y levantar el club con su esfuerzo, porque has dicho tú, Ángel, que no eran ricos. Y en cierto modo eso también caracteriza mucho a Real Madrid. Yo a veces digo que es un club que asume su propia responsabilidad, cosa que no ves, por ejemplo, en otros, que se enfocan más a cuando no les salen bien las cosas, no asumen su responsabilidad, no dicen, lo he hecho mal, ¿no? Esa visión crítica de lo he hecho mal, quito lo que tenga que quitar, critico, barro lo que tenga que quemar, quemo lo que tenga que quemar y vuelvo a crecer, ¿no? Los otros equipos parece que se canalizan más hacia el victimismo, la excusa, incluso la protección. En el Madrid siempre se ha asumido la responsabilidad y en este caso se asumió la responsabilidad de vamos a pagar nosotros el estadio, lo levantamos con nuestro propio esfuerzo. Sí. No, está claro eso. O sea, por eso es la prueba del fútbol español. Y nos fastidió tanto los 4 o 5 años de Guardiola porque parecían que la prueba del fútbol español eran ellos. Luego se ha visto que había mucho de falso en eso. Porque eso es una de las cosas graves del español, que muchas veces esa tendencia victimista que existe en España, de que la culpa es de otros, de que la culpa es de no sé quién, todo. Yo aquí, ahora que un rollo de la España vacía en León, también parece que la culpa siempre es de fuera. Yo a veces también hablo así, pero hay que mirarse a uno mismo. Eso también es en la vida propia. Llega un momento, eso te lo dice cualquier manual de psicología, llega un momento en que tienes que parar, cesar de definirte a ti mismo y mirar hacia adelante. Sí, y punto. Perdonarte a ti mismo y mirar hacia adelante. Y el Madrid es así. El Madrid es a veces excesivamente autocrítico, pero sencillamente tiene un objetivo claro, que es la victoria, y cada año es el mismo objetivo, es lo de Sísifo. No nos puede apartar nada de eso, porque además no se perdonan las derrotas. Este año, bueno, ha habido una victoria que es la Copa del Rey, que la hemos disfrutado, hemos llegado a semifinales de Champions y hemos quedado segundos en Liga. Es verdad que no hay el aroma de destrucción de otros años. Yo creo que tiene que ver también con el asunto Negreira. O sea, porque la gente no se acaba de creer que somos peores, porque realmente el Real Madrid ahora mismo es de largo el mejor club de España. O sea, es que no hay ninguna duda. Por eso este es un año un poco raro. Igual otro año, con estos mismos resultados, la gente estaría con bastante más mala uva. Pero así es un año que estamos así, ¿no? O sea, y hemos tenido momentos muy divertidos y de gran fútbol, además. Sí. Seguramente mejor fútbol que el año pasado. Pero yo insisto en lo de la idea de que el Bernabéu, más que un lugar, en la entrevista que te hizo en la Galerna, Antonio, comentabais algo como que, pues eso, que no era propiamente un lugar y que posiblemente si Madrid se traslada a otro sitio, se llevará el Bernabéu, se llevará el espíritu del Bernabéu, se lo llevará allá donde vaya. Pero y también el otro día, en el partido de baloncesto del Partizan, aquella remontada muy futbolística, yo nunca he visto en mi vida, he visto al público del Madrid baloncesto así, de loco, así, que parecen todos de repente los muertos vivientes se levantan, dice, pero ¿qué ha pasado con esta gente? Están callados hace un rato, como locos todos, y la sensación fue de, pero si parece el Bernabéu, ¿no? Yo conozco un poco no he ido a muchos partidos de baloncesto, no sé muy bien cómo es el público, si es así, pero vamos, pero en general es más bullanguero, ¿no? Sí, mucho más. Que el del Bernabéu, el público
A ver, yo sobre eso es verdad lo que dices, que hay un espíritu que va más allá del estadio, pero lo hablaba con Antonio, pero por otro lado existen los lugares muy especiales, ¿eh? Eso existe. Que es Las difícil. fuerzas telúricas. Sí, existe algo así como las fuerzas telúricas, y entonces da la impresión de que hay algo ahí en el Bernabéu, en la Castellana, en ese sitio tan especial de Chamartín, o que ha hecho tan especial el Real Madrid, porque antes del Real Madrid no era tan especial, era un sitio de nada. Y de alguna forma Florentino también, Florentino cree en eso. Por eso no lo ha querido cambiar nunca a otro sitio. Y Florentino tiene buenas intenciones. No, sí. Es el que ha sostenido mismamente a Vinicius, lo ha sostenido Florentino. Lo ficha Juni y Florentino lo tiene muy claro, los tiene siempre. Contra viento y marea, contra lo que decían todos los espabilados. Porque en toda la radio y en todo, al tercer año decían, venga, véndelo, no sé qué. E incluso mucha gente del Madrid, ahora lo cambias por Mbappé, pero Florentino lo tenía muy claro. Entonces, bueno, yo confío bastante en Florentino, ¿eh? O sea, si tiene esa intuición, yo no puedo explicar por qué, pero me da la impresión de que hay algo especial ahí. Aunque es verdad que ese espíritu se puede transportar. Y lo que vimos el otro día en la final, es bueno contra el Partizan y también en la final, ¿eh? Es un poco el espíritu ese, que Jul lo lleva dentro, está claro. Que Jul es capaz de ser un jugador muy irritante durante todo el año y de repente cataplas. Además es un lugar, la Castellana, que crece, como tú has dicho, Ángel, que no era nada cuando el Madrid se hace su estadio en los años 40, pero es un lugar que crece y se convierte en uno de los grandes vectores de España, urbanísticamente, a medida que el Madrid, es como si el Madrid tirara de todo ese área geográfica que rodea su estadio, porque a medida que el Madrid se hace campeón de Europa y se hace grande de Europa y se hace el club que conocemos hoy, la Castellana también se convierte en un gran, no sé, pulmón de extensión de la ciudad, del centro de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene un valor. A mí siempre iba a decir que me hace mucha gracia siempre que cuando voy a Madrid y siempre vamos por la zona del Bernabéu, ¿vale? A tomar algo, a José Luis, por ahí, como el que va, yo qué sé, a ver un monumento, ¿no? En una ciudad, pues siempre con la gente de la Galerna vamos a ir a tomar algo, siempre quedamos por allí. Y siempre, aquí vivía Di Stéfano, y aquí vivía gente. Entonces, gracia, pues, que vivían todos alrededor, vivían en los edificios de enfrente, ¿no? Es una cosa curiosa. La cercanía también era lo que veían por la ventana ellos. Porque España es así, pero eso que dices tú, mira, estaría muy bien hacer estatuas, pero no estas estatuas como las de a no sé quién, pequeñas estatuas como nosotros, a ras de suelo sobre Di Stéfano en la barra de un bar o gente en algún sitio y tal, sería bonito. Estaría bonito. Sí, es igual que pasa mucho en Montevideo, ¿no? en Buenos Aires, con estatuas de escritores, ¿no? O la de Hemingway, que está en la Floridita de Cuba. Sí, un poco así, estaría bien. Sí que podía estar. De hecho, te comentan, mi padre me ha dicho que a veces ibas por ahí, en José Luis solían estar, o por esas terrazas estaban los jugadores, salían, entrenaban los jueves ahí y luego se iban ahí. Y incluso en la interacción, ¿no? Entre los jugadores y el propio público, que hablaban, vamos, no existía igual ese fenómeno fan, avasallador, y que era una relación muy natural y muy sana. Ya, sí, no, eso vino después, sobre todo, bueno, yo no sé, en los 80 también decían eso, pero ya había cambiado un poco el asunto, pero luego en los 90 ya con Bosman y eso, todo eso cambia completamente. Y cada jugador se convierte en una empresa de sí mismo. Ya. Pero bueno, yo qué sé, los tiempos son así. Ya. Ahí ya. ¿El libro solo es una historia del Bernabéu, del terreno de juego? Pues claro, tiene otros espacios. Está la grada, están las oficinas de esa famosa T4. No, hay más. Pues mira, por ejemplo, sí. No es solo el terreno de juego, pues se habla también del interior del Bernabéu, también desde un punto de vista, por ejemplo, tenemos un capítulo que es Versalles y el hormigón, que hablamos físicamente sobre el interior del Bernabéu, sobre los palcos y todo eso, y también sobre el poder que emana del Bernabéu, digamos, a lo largo de la historia, y cosas que han ocurrido dentro, en los palcos y tal. Y luego los últimos dos, que es el nuevo Arca, que se habla del nuevo, de cómo se va construyendo, también se habla con los arquitectos y tal, y lo que puede representar para la ciudad. Y uno que esto sobre todo los hace mi hermana, los últimos capítulos, son más de información. Del Ziggurat al acelerador de partículas, que se habla de las diferentes pieles del Bernabéu y se habla mucho de cómo son los interiores, comparándolos con los interiores de otros estadios. Y también de cómo se mueven por dentro, por ejemplo, otro que es el General en su laberinto, cómo se mueve Bernabéu por dentro del estadio, en los diferentes sitios. Describiendo también cómo son
cómo eran antes los vestuarios, como son ahora esas diferencias. No, estoy pensando, ahora habrá que... Con respecto a los palcos, ¿no creéis que hay algo de mito con esto de... No del mito, que hay una falsa identificación entre el palco del Bernabéu y el poder, pero propiamente el palco del Bernabéu, porque yo me acuerdo de la época de Ramón Calderón y en el palco del Bernabéu no había ni grandes empresarios, ni grandes ministros, y ahí veías al doble de Nicolas Cage, a un cómico de programa del corazón y cosas Era así. como Ramsés. Es decir, el palco del Bernabéu es una platea de gran poder por Florentino Pérez. No, claro, ahí ves a todo el mundo, pero yo creo que es Florentino que atrae eso, no el palco en sí. Bueno, espera, mira, ahí hay diferentes teorías, porque no está tan... Pero voy a leerte una cosa, una frase que me gusta mucho, a ver si es aquí, a ver si la encuentro, de Raimundo Saporta. A ver. Mira, esta frase de Raimundo Saporta. El Real Madrid es y ha sido político. Ha sido siempre tan poderoso por estar al servicio de la columna vertebral del Estado. Cuando se fundó en 1902 respetaba a Alfonso XIII, en el 31 a la República, en el 39 al Generalísimo, y ahora respeta a su Majestad Juan Carlos, porque es un club disciplinado y acata con lealtad a la institución que dirige la nación. Esta frase, que la pone, está en un libro que se llama 70 años de eventos deportivos y no deportivos en Santiago Bernabéu, es de Raimundo Saporta. ¿De qué año? Es que muy importante. Pues habla del rey Juan Carlos, el año no sé, pero yo creo que la frase es del 78, más o menos, aunque no lo tengo aquí. Es una frase que, como decimos aquí, lo contiene todo y no contiene nada. O sea, Raimundo Saporta, como buen judío, es un tipo inteligentísimo que intenta decir las cosas, pero sin brincarse en absoluto. Pero esa frase va un poco en contra esa doctrina que hemos adoptado nosotros también, de que el Madrid no tiene nada que ver con el franquismo ni la política. O sea, quiero decir que siempre ha sido un club que ha sido independiente, ajeno y tal y cual. Eso no es verdad del todo, por supuesto, no es, porque no es imposible. Para Raimundo Saporta lo dice bastante claro, es columna vertebral del Estado. Vives en un país, en unas circunstancias determinadas, es imposible. Sí, ya, pero por ejemplo, la columna vertebral del Estado sería el Bayern de Múnich. En Inglaterra no hay un club columna vertebral del Estado, es que cada país tiene una estructura diferente. Y en Italia, el Milan sí fue columna vertebral del Estado, de hecho Berlusconi acabó saltando a la política a través del Milan. En España es una cosa extraña, porque, por un lado, eso lo dice Saporta, yo tampoco lo creo al 100%, pero es una frase para darle vueltas, muy interesante. Pero ahora mismo, por ejemplo, hemos visto que una de las columnas vertebrales no reales, sino esponjosas del Estado es de España, más que del Estado de España, es el antimadridismo. Eso, de lo que hemos hablado mucho se ha cristalizado en la última semana, de una forma absolutamente esperpéntica. Y además, sí, yo lo que creo es que, claro, no sé si tanto del Estado, que también, claro, el Estado se tiene que arrimar a todo aquello que evoca triunfo, a todo aquello que evoca poder. Claro, a veces, lo he hablado con Antonio muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, Antonio y yo, el hecho de que no hay una institución en la historia de España, bueno, quizá la monarquía española, pues en tiempos de, yo sé, de los Austrias, ¿no? De los Austrias mayores, pero no hay ninguna institución en España que ocupe un lugar tan preeminente, tan elevado como el Real Madrid a nivel mundial. No existe. Entonces, claro, ¿cómo no se va a arrimar? ¿Cómo no va a utilizar y va a hacer uso incluso cualquier gobierno, cualquier elemento de poder de eso? De eso que no hay en el país nada que te eleve más con respecto al resto del planeta. Pero yo creo que ahora precisamente todo lo que hemos estado viendo esta semana, desde lo que Vinicius, todo lo que ocurre en torno a todo lo que se dice, el antimadridismo, como dice Ángel, es una de esas columnas esponjosas del Estado, precisamente porque ahora mismo en España no hay una conciencia clara ni del Estado, ni de la nación, ni de nada. Entonces yo creo que ahora por eso sí que se puede desligar un poco esa idea del Madrid como baluarte un poco de la columna vertebral del Estado, porque el Estado en sí mismo es una cosa discutida constantemente ahora mismo, desde hace ya unos años en España. Entonces,
quizás sí que el Madrid puede aprovechar eso, o a lo mejor lo está aprovechando de alguna manera, se está despegando políticamente de esa visión y por eso sigue existiendo el cliché del palco de Bernabéu como lugar donde Florentino mueve los hilos, pero en la realidad yo creo que ya va por otro camino, desde hace Pero es que hay, lo que hemos hablado antes de las etapas del Madrid, la etapa de apertura, que es la inercia, la dinámica esencial del Madrid es esa, desde su época primigenia, la de trascender, creadores, fundadores de la FIFA, de la Copa de Europa, los primeros galácticos, pues eso. Y luego la etapa que hemos hablado de casi la autarquía, ¿no? Aquí, de encerramiento, de encerrarte, de aferrarte a lo de aquí, y porque es una etapa muy melancólica. A partir del momento que otra vez se refunda el club, lo refunda Mijatovic. O sea, y Mijatovic mete el gol y volvemos otra vez, damos otro salto para atrás a aquella época de los años 50, ¿no? Porque... Ya, pero aparte de eso, fíjate cómo el Madrid va al ritmo de los tiempos de España. No se sabe si va antes o después. En ese momento, efectivamente, Mijatovic lo refunda y el nuevo Madrid, como era el Madrid de Di Stéfano, se vuelve a hacer internacional absolutamente. Que eso ya es una cosa del 95-96. Y ese es el momento también en que España despega económicamente y están unidos. Y que la Comunidad de Madrid se despega un poco del resto de España. También eso. Está el famoso España se va, que es un artículo de Maragall, un poco pidiendo un nuevo estatus parecido al de Adiós España. al banco. Sí, ¿cuál? Adiós Sí, España. pero ¿No? pidiendo eso, y porque decía, es que Madrid, no sé qué, porque Madrid realmente se despega digamos, del relato que se había de la transición para España, que era dos burguesías que mandaran, la vasca y la catalana, y el resto un poco a verlas venir, y Madrid simplemente una ciudad administrativa. Madrid se despega con eso a la vez que Florentino y el Real Madrid se despegan de ese relato, pero ahí va, hay un correlato lo hay a partir de entonces de la Comunidad de Madrid con el Real Madrid, sí. y en principio se funde con una cierta idea de España aperturista, económicamente mucho más fuerte, en lo bueno también, más porosa para las ideas internacionales. Es lo malo, que seguramente el dinero empieza a correr con mucha velocidad y a darse, igual a la España anterior el dinero no era tan importante, a partir de entonces sí lo empezó a ser. Y eso dura lo que dura, pero eso acaba abruptamente con la crisis, y en la crisis surge el Barça de Guardiola y una idea de España un poco diferente. Una España en la que todo esto que se va gestando desde el autonomismo, desde los años 90, ya cristaliza, y cristaliza en la selección. Y es una cosa, porque desde entonces hay una especie de España contra el Real Madrid, lo cual es una cosa que no se había dado nunca. No solo la España periférica, que también, porque la de Madrid también es no España periférica, Bueno, también es Real Madrid. Es el aferramiento al lugar, eso que le decía ese aficionado Osasuna, ese periodista de Osasuna, de que no tenéis un arraigo, no tenéis arraigo. El arraigo, claro, pero Madrid ha hecho gala, se ha hablado muchas veces de ese gesto, que yo creo que es un gesto inédito en la historia del deporte, es un club que se quita la bandera. Es un club que se puso la bandera, como todos los clubes españoles tenían la bandera de su región, autonomía o de España. En Madrid tuvo un año, la de España, y Florentino Pérez dijo, fuera. No cabe porque somos universales. Ese gesto es tremendo, es brutal. Fuera la bandera. Y claro, un poco en la línea que tú indicabas. Yo siempre he pensado que, sobre todo en esa segunda etapa de apertura, esa refundación después de Mijatovic, y en la primera etapa, que el Madrid es un club más madrileño que español. En esa esencia de apertura que se refleja mucho en ese carácter madrileño, pues esa frase de cualquiera es de Madrid, cualquiera que esté aquí en Madrid 3 días y se tome unas cañas, ya es madrileño, ¿no? Y lo sientes, no es que sea así, no es un dicho, que lo sientes. Tú te sientes de Madrid a los 3 días, dices, yo soy ya de aquí, ¿no? Y entonces un poco es como decir, aquí vale cualquiera. Entonces, yo creo que tiene mucho de eso, Real Madrid, de esa esencia de esa madrileñía, incluso de lo del chulapo, o sea, es que todo. Yo creo que es un club mucho más madrileño que no. Pero toda esa madrileñía que tú la has llamado, yo creo que se cristaliza un poco en toda la propaganda que hace el PP de Madrid, especialmente, que es el partido que gobierna aquí en la comunidad desde hace ya mucho tiempo, como forma de diferenciar, porque al final la Comunidad de Madrid sí que es verdad que lleva siendo mucho tiempo probablemente la única región que crece de forma, bueno, sostenida y razonable en España económicamente, y a ese madrileñismo se han ligado ideas de libertad, a veces con intereses electorales, lo que sea. Pero es la asociación Real Madrid-madrileñía
Partido Popular, etcétera, la hace el antimadridismo. Lo estamos viendo en portadas Sí, como sí, el deporte. totalmente. El antimadridismo sí que ha vinculado. Entonces, esa separación de la Comunidad de Madrid del resto de España se traslada un poco al tema futbolístico y es apartar al Madrid de España, y el resto de España se convierte en antimadridista y rechaza al Madrid como algo ajeno. Y lo estamos viendo en el caso de Vinicius tremendamente. O sea, ya vuelven otra vez a jugar con otras reglas, ellos no nos representan, siempre la están liando, etcétera, etcétera, los de Madrid, el tal. Yo creo que hay una vinculación clara en eso. El rechazo que había en el siglo XIX o sea, como las corrientes contra los afrancesados, ¿no? O sea, sí, un poco, sí, exactamente. Sí, algo así. Siendo una expresión esa de lo más de la españolía más profunda. Vamos. Sí, pero volviendo a lo deportivo, en esa apatía, que es así, es que existe, esa apatía que tiene el Madrid desde pero hay otra cosa. de Mijatovic, desde la refundación de Mijatovic, pero esa apatía que se siente por la Liga. Sí. Ya no te digo ni por la Copa es que vamos, es algo que nos han reñido, porque no la celebráis, que haga, chico. Pero por la Liga hay una apatía, los jugadores la ganas un año y ya el segundo es imposible. No hacemos 2 años seguidos, vamos, ni aunque nos maten, es que es imposible. Y ves una apatía, una dejadez. Llega la Copa por Europa, el cosquilleo. Pues si es que yo digo a veces que el Madrid es una historia de amor, es una historia de enamoramiento del Madrid con la Copa de Europa, y eso es el Madrid. Y ya le sacas de ahí, bueno, sí, te presento a alguien, mira la Liga, hola, ¿qué tal? Encantado, pero todo muy formal, le aburre, el Madrid la Liga le aburre. Y por eso a veces echo en cara a los que no son madridistas y se alían más con el Barcelona que con el Madrid, que yo les digo, si el Barcelona no tuviera este poder, si el Barcelona no hubiera tenido el Negreirato o el Villarato, si es que hubiéramos ganado pocas ligas más, si hubiéramos tenido la misma apatía, si los que habéis salido perdiendo todos estos años, sois vosotros. O sea, cuando hemos visto ganar ligas a la Real, al Atleti, al Valencia, a todos, ya eso no existe, eso se acabó. Y yo creo que en Madrid hubiera seguido con la misma apatía, aunque no hubiera estado Negreira o Villar, porque su historia es la historia de la Copa de Europa. Bueno, yo eso no sé, o sea, pero es la Copa de Europa, pero no, también estas ligas han sido muy aburridas, pero por ejemplo las ligas de Mourinho no eran nada aburridas. O sea, ahí también es ver que te juegas la vida o no la liga. Si no ves que te juegas la vida, la liga es un coñazo. Y bueno, en la liga se ha ido convirtiendo en un coñazo, está claro, también. O sea, el mismo antimadridismo llega un momento en que te hace vomitivo ir a determinados estadios que después de que la selección fuera colonizada por, no, o sea, por el Barça, pues eso se convirtió ya en la ley general de la nación, el antimadridismo. Pero sobre el Madrid y España, yo sobre eso que dices de Madrid no estoy del todo, o sea, no estoy de acuerdo, porque el Madrid también representa mucho a la España sin burguesía, a la España, esa frase tétrica de español es aquel que no puede ser otra cosa. Y representa a esa España muy bien. O sea, al interior de Andalucía, a La Mancha, a Castilla. Añado, en Cataluña. En Cataluña también. Cataluña es el sitio donde más madridistas hay después de Madrid. En Cataluña, generalmente, en los cinturones industriales, los cinturones obreros. Allí tiene un perfil político. Es 50-50, ¿eh? O sea, vas aquí poblaciones, pero hablamos de un grueso de población muy importante. En esas poblaciones, yo digo no a ellas. Está en Madrid. 50-50. Sí, es un club español y gana al Barça, justo lo contrario del Barça. O sea, que también tiene un perfil nacionalista en este caso. Y entonces, eso le da muchísima fuerza al Madrid. Porque esa España, no, me refiero a interior, no, porque puede ser de la costa también, pero que es como una España íntima ahí, que no es la de las capitales de provincia con equipo de fútbol, que es otra cosa. Pero quitando eso, la otra España suele ser del Madrid. Y eso le da muchísima fuerza. O sea, eso le da tanta fuerza como el hecho de la madrileña. Es también, esa parte es más castiza, es verdad que lo es. Porque yo lo he escuchado mucho cuando voy a las peñas, por ahí, sobre todo las personas mayores, los jóvenes ya pasan. Las personas mayores siempre es, bueno, nos gustaría que hubiera uno que se pareciera más a nosotros, un París del Bosque, es inevitable, ¿no? Pero eso existe también dentro del Madrid. Claro, el Madrid es una camiseta blanca, es algo tan amplio que tiene cientos de tribus dentro. De familias. Blanca, sí. Y es verdad, muchas cosas y es verdad lo contrario. Las dos cosas muchas veces con el Madrid son ciertas. Como lo definió muy bien Van Palamen, una camiseta blanca, un escudo redondito. Y la Copa de Europa, ¿no? Más, ¿eh?
Y dijo, y muchas Copas de Europa. Pero fíjate cómo está la punta del Palomain. Pues yo lo de Palomain lo puse hice un vídeo hablando de esa frase. Pero es que es eso, un escudo redondito, una camiseta blanca y muchas Copas de Europa. Pero fíjate, sí, pero sin la liga, o sea, sin el pulso cotidiano, que muchas veces, es verdad, es un verdadero coñazo y nos desgasta, pero sin eso no habría la excitación tampoco. Es lo que hablábamos un poco antes del silencio del Bernabéu con respecto a la animación de otros estadios. Si no hubiera silencio, tampoco habría volcán en determinadas noches europeas. Pues yo creo que sin liga y sin copa tampoco sentiríamos esa... Por eso yo no creo en la Superliga, por una razón principal y práctica, que es que un Madrid-Bayern todas las semanas a mí me aburriría. Terminaría considerándolo un partido aburridísimo. Y ahora un Madrid-Bayern o un Madrid-Manchester City, que está siendo ahora el nuevo clásico de los últimos años, pues está muy bien porque solo ocurre una vez al año, como mucho. Fíjate lo que estás diciendo que la liga es importante desde el punto de vista de que provoca un contraste, pero la pones en el contraste de lo pero desde el punto de vista emocional también, o histórico. Claro. Yo creo que soy un tío también muy apegado a esas cosas, pero la liga al final es el campeonato de España y bueno, hay cierta idea de nación, como dice Ángel, de la gran provincia que está lejos de la institucionalidad, que el Madrid es su campeón, es como su Don Quijote. Entonces, pues sí. A esa gente hay que defenderlo principalmente también en la Liga y en la Copa. Y al final el Madrid acumula, es el que más ligas tiene y el que más finales de Copa ha jugado, y eso también tiene un peso en la leyenda del club, no solo son las Copas de Europa, claro. Sí, pero ¿cuántas de esas ligas fueron en ese periodo que hemos hablado de prácticamente, yo diría que el 60% o más, en los años 60, a partir del 64, bueno, hasta los años, hasta el gol de Mijatovic, casi todas las ligas se concentran en ese periodo en el que, ya digo, yo detecto, no lo viví, claro, no estaba ahí casi ninguno de esos años, pero por lo que te cuentan y por lo que lees, detectas cierta melancolía. Incluso aquellas ligas que nos han dado... nos han excitado más, tienen que ver con periodos casi de supervivencia. Decía antes Ángel de la Liga de Mourinho, no es que se viera la Liga, es que vivimos la Copa como ninguna otra se ha vivido en la historia, ni las copas inglesas se han vivido como aquella Copa, pero ¿qué? Pues estábamos a punto, éramos un cadáver casi, nos iba a pillar el tigre, estábamos viendo cómo se acercaba, nos va a pillar, y al final ese hombre consiguió deshacerse del tigre y escapar otra vez. Aquello era supervivencia de verdad. Aquello parecía el ejército de Pancho Villa, era un equipo que ganaba con gente, con perdedores, y ganamos, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy, muy atípica. Sí, no, a ver, pero por ejemplo, yo pienso en Gento, y Gento, que es el hombre con más Copas de Europa, 6, también tiene 12 ligas. Es decir, la liga sí que es verdad que se han ganado, sí. Es pan para cuando no hay otra cosa, pero no sé. Eso también, no sé, la reivindico. Ya, bueno, también parece que el tiempo actual nuestro, o sea, vivimos en un tiempo que está marcado por algo así como la perfección formal de la serie de Netflix o algo así, no sé cómo decirlo. Y es un tiempo en el que la gente quiere ver, nosotros, no solo los madridistas, todos queremos ver partidos en el Etihad, en grandes estadios, con la gente llena, que empezando con el no al racismo, no sé qué. Ya no se quiere ver un partido contra el Talavera de la Reina o no, yo creo que ni con muchos ni con el Cádiz, ni con el Mallorca, ni con muchos. Es que ya no se quiere ver eso, o sea, no se quiere... Porque aparte que la gracia de eso también estaba... Bueno, siempre ha habido una cierta violencia, lo que pasa es que ahora ya no tragamos con la violencia, yo lo entiendo. Yo antes sí tragaba, ahora no, pues sí como todo el mundo, ¿no? Pero la gracia de eso estaba también en las encerronas, pero las encerronas para todo el mundo, ahora ya son para el Madrid. O sea, el campo embarrado, el no sé qué, las declaraciones antes del partido, los insultos, eso tenía su gracia, ¿no? Y el superar esas cosas. Pero es que ahora eso ya eso es de otro mundo. Eso ya no tiene ni gracia. Sí. Y entonces, y es más, solo se lo hacen al Madrid encima, porque con lo cual doble ración. Así que vive el mismo equipo, que, o sea, Vinicius es un poco la persona que es la persona que se ha dado cuenta de las cosas, es a la vez el síntoma, la causa y el que, no la causa, sino el síntoma y la que parece que lo va a arreglar. Pero se ha dado cuenta de que hay algo que no funciona en la relación del Madrid con España ahora mismo. Sí, exacto. Yo nunca he visto un desarraigo, que antes hablábamos de desarraigo, un desapego sí, del madridismo.
con la Liga, con todo lo que tiene el fútbol español, como la hora, es que al punto de que el madridismo siempre, una parte importante del madridismo reñía, se mostraba hostil con el equipo cuando mostraba esa apatía. Este año aún una minoría se muestra así, la mayoría secunda al equipo en estas bajadas de brazos de Girona. A ver, es que al final... Pues que nada, que pongan al Castilla, que pongan al Juvenil, que se vayan a Frías Paros. Y eso es un contraste cuando vas a Europa, y claro, y ves cómo te recibe el Liverpool. Aquellos casi como si llega la reina de Inglaterra y te reciben con honores. Vas al Chelsea, a Stamford Bridge, y lo mismo. Vas el City mismo, cómo te consideran, qué consideración tienen. Escuchan los medios de allí, cómo hablan de ti. Y dices, joder, es que no tiene nada que ver, es que incluso es otro fútbol, otro ambiente. Nada que ver, nada que ver. Sí, sí. Y más ahora, bueno, el Madrid ya es solo una parte de los españoles o madridistas, del resto del mundo entero, ¿no? Hay algo, No sé. o sea, el cambio es necesario, pero yo no sé qué cambio. A ver, si hacer estas cosas que decía Laporta. Las relaciones cambian, todas las humanas, igual las instituciones también, y a veces las cosas igual tienen que evolucionar y a veces las parejas se rompen. Y yo creo que aquí hay una evolución emocional perceptible entre lo que es el madridismo, sobre todo entre ellos, los otros, y nosotros, que es que nos odian. Es que es un odio cerval, ya, es que es algo, bueno, esa gente se les va la cabeza. De ahí que abracen hasta el racismo, algunos, son capaces algunos de abrazarlo y otros de justificarlo. Pero, pues porque no pueden con nosotros, pero ya de nosotros con ellos. Es decir, mira, igual lo mejor es que nos separemos. Igual lo mejor va a ser eso. Al final va a terminar el Madrid independizándose de España y no el Barcelona. Eso sí que sería muy curioso. Sería una gran metáfora, ¿no? Tanto tiempo unos y otros, independencia, al final es el Madrid el que se independiza. Sería una metáfora acojonante. Sí. ¿Imagináis a Madrid haciendo un referéndum de independencia? De autodeterminación. Autodeterminación. En el nuevo Bernabéu, como acto fundacional. Sí. Eso estaría bien, hombre. Bueno, pues vamos a parar ya, viejo, una hora, madre mía. Pues, y nada, vuelva a enseñar el libro, Ángel. Recordar que es aquí está Historia íntima del Bernabéu, historia escrita por Marta y Ángel de Riego. Si quieres, más o menos te leo un poco los capítulos para que veas, o sea, el primero es el resumen de las noches del año pasado en el Bernabéu, que es las noches en las que todo fue posible, o sea, de toda esa cosa increíble, esa mística. Luego el siguiente es sobre el público del Bernabéu, que se titula Muchedumbre. Luego el siguiente capítulo, que es el más largo, Las novias, que trata sobre los jugadores que de alguna forma han sido investidos por algo sagrado en el Santiago Bernabéu. El siguiente, La tumba del héroe, que es el final, el ocaso de los jugadores, pues a veces un ocaso magnífico y otras veces un ocaso terrible, ya sabemos cómo es ese asunto. Los acantilados, luego otro entre violencia, los momentos de violencia que ha albergado el estadio y en general el Madrid, esos grandes momentos contra el Bayern de Múnich y todo eso que conocemos bien, también de Mourinho, todo eso, ¿no? Se hace un repaso, un poco de se hace con bastante humor. Después el general en su laberinto, que se habla de Santiago Bernabéu y de la época de Bernabéu, cómo andaba, cómo se movía por su estadio. Las presentaciones, no hace falta decir sobre qué va. Es cortito y bastante humorístico. Hay bastante sentido del humor. Y bueno, también la Blanca, pero yo creo que en este un poco más. Luego, sobre la época de Mendoza, que no se trataba apenas en la Biblia Blanca, Mendoza al Ardor, y que se habla de Mendoza, de la época de Mendoza y Lorenzo Sanz. En general, no solo se habla de lo que pasa en el Bernabéu, sino en general de esas épocas. Florentino S.A., tampoco hace falta decir de qué va el asunto. El del poder de Madrid, Versalles y el hormigón. Luego, y se levantaron desde el barro, que se habla de los orígenes de los primeros estadios de Madrid, la construcción del templo, la construcción del Santiago Bernabéu, que eso es fundamental, de 1940 al 48, y los dos últimos de Figurata, el acelerador de partículas, y el nuevo Arca, sobre el Bernabéu, sobre el actual y lo que vendrá, ¿no? Y ya está. Y bueno, eso del acelerador de partículas, antes he leído el índice y me has dejado entregado, pero bueno, lo compraremos y lo leeremos, a ver qué es lo del acelerador de partículas. Bueno, Ángel, pues muchas gracias. No sé si habéis visto dónde está, está muy cerca del Palacio Real, el estudio de arquitectura que está haciendo esto, y tiene una maqueta preciosa, se ve desde la calle.
Es una calle así, está justo en la calle, una calle paralela al Palacio Real. El sitio de ¿Qué es lo que hay allí, perdona? una maqueta del Bernabéu antiguo, del nuevo Bernabéu, lo ves desde la calle. Vale. Maqueta Pues grande. voy a buscarlo, ¿eh? Sí, Sí, pues dar una vuelta por ahí porque lo veis. sí. Vale. De acuerdo, pues nada, los que estén en Madrid y lo quieran visitar, ya está. Y mañana vienes a Madrid, la Feria del Libro, En la feria estoy el sábado. el sábado. Sí. Vale, está el número, no lo sabes. Espera. Bueno, Sí, para la gente, si quiere, a tiro hecho y tener tu firma. sí, a ver, espera. A ver. Pa. Yo soy un chapucero para esto. En cualquier caso, a la gente se lo pondremos, si quieren, me lo dices ahora Trasfera, caseta 193 y estamos desde las 6:30 hasta las 7:30. sábado, 6:30, 7:30. A ver si no llueve. Y, y bueno, pues que la gente vaya con paraguas. Eso Pero ahí es. tendrán a Ángel y a Marta. Muy bien. De acuerdo, Ahí Ángel. Pues estamos. nada, que te veremos en el próximo libro, o espero que antes, otra vez que vengas aquí a charlar. ¿Vale? Cuando quieras me llamáis, ya sabes, estoy disponible. Muy Bueno, pues bien. nada. Venga, Antonio, muchas gracias Ahora. de nuevo. Muy bien, gracias. El único estadio del mundo que ha celebrado una final de un Mundial, una final de una Eurocopa, una final de una Copa de Europa y una final de una Intercontinental. Un estadio universal.